Soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día jueves 25 de enero del 2024. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, del 3 al 16. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en casa en ciudad. Me formé a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto celo como vosotros mostráis hoy. Yo perseguí a la muerte este camino, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguar en favor mío el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino con el propósito de traerme encadenados a Jerusalén a los que encontrase allí para que los castigaran. Pero yo yendo de camino cerca ya de Damasco, hacia el mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no oyeron la voz que me hablaba. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió, levántate, continúa el camino hasta Damasco, y ahí te dirán todo lo que está determinado que hagas. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, hombre piadoso según la ley, recomendado por el testimonio de todos los judíos residentes de la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo, Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad y veas al justo y escuches la voz de sus labios, porque vas a hacerte su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, ¿qué te detiene? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Marcos 16, del 15 al 18. En aquel tiempo Jesús se apareció a los 11 y les dijo, id al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en la primera lectura, que es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, recordemos que fue escrita por Lucas. Lucas escribió su evangelio, pero también nos escribió este hecho. Bueno, de hecho le dicen Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Es capítulo 22 del 3 al 16. Recuerden que Lucas pues era griego y no era judío. Se entrevistó con Pablo, se entrevistó con Pedro, se entrevistó con María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, conocía a Bernabé, conocía a Tito, a Timoteo, conocía a Juan Marcos. Y bueno, tuvo la oportunidad de escribirnos y dejarnos esta historia de los Hechos de los Apóstoles. Y nos menciona exactamente lo que le pasó a Pablo. Y aquí lo dice, que Pablo era judío, había nacido en Tarso de Cilicia, pero fue educado en la ciudad. Se formó a los pies de Gamaliel en la exacta observación de la ley del Antiguo Testamento, de la Torá. Recordemos que Pablo pues, era descendiente de fariseos, ¿sí? Era un políglota, era comerciante, se dedicaba a hacer casas de campaña y las vendía. Dice, he servido a Dios con tanto celo como ustedes. Persiguió, ¿sí?, a los cristianos, los encadenaba y los metía a la cárcel, hombres y mujeres. Eso dice él aquí que lo puede atestiguar todos los ancianos que lo habían encomendado esa misión. Le habían dado cartas para que ahí en Damasco, ¿sí?, se encontrara con los que se habían convertido al cristianismo y los arrestara. Y se los llevaba encadenados a Jerusalén para que ahí los castigaran. Dice que yendo de camino a Damasco, como a mediodía, una gran luz en el cielo lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y escuchó la voz de nuestro Señor Jesucristo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta que quién es. Dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Mis compañeros, dice Pablo, vieron el resplandor, pero no escucharon la voz que me hablaba.
Y yo pregunté, ¿qué debo de hacer, Señor? El Señor le respondió, Jesucristo, dice, levántate, continúa tu camino hasta Damasco y ahí te dirán todo lo que está determinado que hagas. Dice, quedó ciego, ¿sí? Aquí no dice la escritura, pero fueron 3 días los que quedó ciego Saulo, con la luz resplandeciente que lo cegó, y los compañeros de él, que lo iban acompañando hacia Damasco, pues lo llevaron de la mano, no veía. Pero nos menciona que un señor llamado Ananías, que era un enviado de nuestro Padre Dios, que era un hombre piadoso, según el testimonio que dan los judíos, residía en la ciudad, y lo fue a ver y se puso al lado de él y dijo, Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobró la vista y volvió a ver Pablo. Le dijo, Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad y veas al justo y escuches la voz de sus labios, porque vas a ser testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora que nada te detiene, levántate, recibe el bautismo. Se bautizó Pablo, lo bautizó Ananías, lava tus pecados y invocando su nombre. Bueno, esa es la historia de la conversión de Pablo. También deben de saber ustedes que pues Pablo, sí, era un encomendado de los fariseos para que encontrara cristianos doctrinados y los arrestara. Así nos lo menciona aquí muy claramente la literatura. Esto nos hace ver que Pablo pues es elegido por nuestro Padre Dios para conformar los 12 discípulos. Ustedes dirán, bueno, pero los discípulos ya habían escogido a Matías. Sí, a la muerte de Judas Iscariote quedaban 11 discípulos y ellos escogieron a Matías. Habían escogido a 2, a Barsabá y a Matías, pero eligieron a Matías. No se sabe mucho en la actualidad quién era Matías, ¿no? Y bueno, pero Dios eligió a Pablo porque era una persona que podía sustituir a Judas Iscariote. ¿Por qué razón? Porque miren, Judas Iscariote era políglota también, igual que Pablo. Judas Iscariote tenía dinero igual que Pablo. Judas Iscariote no era de Galilea, era de Judea. Y Pablo, pues aquí lo estamos viendo, que pues él había nacido en otro lugar, en Cilicia, ¿sí? Así nos dice, Tarso de Cilicia, ¿sí? Pero era descendiente, era de una de las tribus de las 12 tribus de Israel. Y bueno, nos menciona aquí también que pues el Señor lo había escogido a él. Y que le dice que pues ¿por qué lo está persiguiendo? A la hora de estar persiguiendo a los cristianos, está persiguiendo a Cristo, está condenando a Cristo. Entonces pues Dios lo elige, Dios le da la indicación de que ahora él va a tener que llevar la doctrina. Pero desgraciadamente pues Pablo no conoció a nuestro Señor Jesucristo y él iba a evangelizar de una forma judaica, pero al entrevistarse con los apóstoles, principalmente con Pedro, pues su prédica de Pablo era que él anunciaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo, anunciaba la ascensión de nuestro Señor Jesucristo después de los 40 días que Jesucristo había estado apareciéndose a los discípulos, 40 días y 40 noches, y se fue nuestro Señor Jesucristo en su ascensión. Eso lo predicaba Pablo, pero también predicaba Pablo la resurrección claramente al tercer día, ¿no? Y la venida del Espíritu Santo 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esos eran temas muy importantes que Pablo predicaba a la gente. Y que Jesucristo había muerto por nuestros pecados. Y que Jesucristo había dejado un nuevo mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y que Jesucristo les había enseñado a orar a los discípulos con la oración que nosotros hacemos hoy en día, que decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Eso enseñaba Pablo a la gente. Les decía que se convirtieran, les decía que se bautizaran. En una ocasión Pablo le pregunta a Pedro: oye Pedro, ¿qué vamos a seguirnos circuncidando? Tú y yo pues estamos circuncidados porque somos judíos, pero todos los que se conviertan al cristianismo también se van a circuncidar. Y Pedro le dijo: no, Pablo, ya no hay necesidad de eso, con el bautismo es más que suficiente. Y ahí te arrepientes de tus pecados, Dios te perdona y puedes proseguir, puedes continuar, ¿sí?, la vida como cristiano. Pero en una ocasión Pablo pues conoce a un hombre, un joven, Timoteo, que era hijo de una judía, pero de un papá griego.
y cuando andaba con él lo evangelizó, lo adoctrinó y era seguidor de Pablo Timoteo. En una ocasión, pues los judíos ya convertidos le decían, oye, este Timoteo no está circuncidado, yo creo que se debe de circuncidar. Y Pablo ya había recibido la indicación de Pedro de que no se debían de circuncidar. Pero por la presión de los ancianos judíos, pues le dijo a Timoteo, vamos a circuncidarte para que, pues no te estén molestando los judíos, porque pues al final de cuentas pues tú nada más eres, llevas sangre de tu madre que es judía, pero tu papá es griego, y pues los griegos no se circuncidaban, y los circuncidó, algo que no debió haber hecho Pablo, porque ya Pedro le había dicho que no había necesidad, que los cristianos, los seguidores de Cristo no tienen la necesidad de ser circuncidados. Es una ley mosaica que Jesucristo vino a incorporar el bautismo para poder quitar la circuncisión. Esa es la circuncisión, Dios la mandó, no crean que fue invento de los hombres. Dios les dijo a los hebreos, por decirlo así, a los patriarcas, ¿verdad? Que tenía que circuncidar todo varón, ¿sí? Primogénito, todos los varones tenían que circuncidarse. ¿Qué es la circuncisión? Pues es cortarles el prepucio del miembro del varón, ¿sí? Las mujeres, pues no, bueno, esas, pues no, ¿cómo las van a circuncidar? Ellas no. Bueno, entonces vemos aquí la historia de que Pablo se convierte. Dios le da ese llamado. Y ese llamado a nosotros nos hace hoy en día cada uno de nosotros. Tenemos que aceptar el llamado de nuestro Señor Jesucristo para poder conocer, amar y servir a Dios. Eso es a lo que venimos, hermanos. No venimos nada más a disfrutar lo mundano, lo terrenal, lo material. No está mal, lo puedes disfrutar. Dios no está en contra de eso. Puedes vivir una vida placentera de una manera honrosa, mundana y terrenal. ¿Sí? Digo honrosa en el sentido de que pues, te estudias, trabajas, tienes tu familia, ¿sí? Te diviertes, le das gusto a sus 5 sentidos, pero tienes que ponerte a trabajar en las cosas del Señor, y en las cosas del Señor son las cosas espirituales. Acuérdate que ya tenemos al Espíritu Santo con nosotros, somos templos vivos del Espíritu Santo, y eso nos ayuda mucho porque esos dones, esas habilidades, esas virtudes, esas capacidades que tenemos, las tenemos que poner en marcha para el bien del prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El que está cerca de ti. No nada más tu familia, no nada más tus amigos, no nada más tus compadres, no nada más tus compañeros de trabajo, ¿sí? O compañeros de escuela, no. Es a cualquier persona, a todas las personas que Dios te ponga enfrente de ti para que le ayudes, para que le des casa, vestido y sustento. Yo siempre les he dicho, si tú rentas casas, pues no les cobres mucho de renta. Si ves que alguien que no tiene que comer, pues invítale, dale de comer. Si hay alguien que no tiene vestido, pues ayúdale, dale vestido. ¿Sí? Muchas veces nosotros damos la ropa que ya no ocupamos, la ropa que ya no nos queda, la ropa viejita, a las personas que no tienen que vestir, ¿no? Porque siempre hay gente pobre, hay gente humilde, ¿no? No, hay que también darles cosas nuevas, ¿sí? Y todo para que ellos le den gracias a Dios, que no te den gracias a ti, porque a lo mejor te dicen, gracias Señor, gracias señora, muy amable, qué linda es usted, que Dios la bendiga. No, no hijo, a mí no me des las gracias, dásle las gracias a nuestro Padre Dios, porque Él me está dando la indicación que te tengo que ayudar. No te estoy ayudando porque a mí se me haya hinchado la gana, sino porque es un cumplimiento que tengo que hacer, porque es mi trabajo. Que eso quede claro. Y cada vez que hagas una obra de caridad, que nadie la sepa, no la comentes, no la cuentes a nadie. Lo que haga tu mano derecha no se dé cuenta a la izquierda. Así de estricta es la situación. Sí, porque muchas veces dicen, ay no, pues yo ayudo a los pobres, yo ayudo a los huérfanos, yo ayudo a las viudas, yo ayudo a los enfermos, yo tengo una casa hogar, No, hermano, no. Nadie debe de saber las obras de caridad que tú hagas. Acuérdate que hay obras de caridad espirituales y hay obras de caridad, ¿sí?, corporales. Bueno, esa es la lectura de hoy en día de los Hechos de los Apóstoles, escrita por Lucas. En el Evangelio, que es de Marcos 16, del 15 al 18, nos menciona que Jesús se les aparece a los 11, sí, después de muerto y resucitado nuestro Señor Jesucristo, se empieza a aparecer a los 11 discípulos. Pues sí, ya Judas Iscariote se había intentado matar ahorcándose y no murió ahorcado, murió porque se rompió la rama donde puso la soga y cayó y del golpe se mató. Ni Dios le permitió que se suicidara porque es pecado suicidarse. ¿Sí? No le permitió eso a Judas Iscariote. Eso lo dice aquí también Lucas. Mateo, uno de los evangelistas, dice que Judas se fue y se ahorcó, pero es todo lo que nos dice Mateo. Pero Lucas investigó y dijo, no murió ahorcado. ¿Sí?
murió porque se cayó de donde sujetó la soga y cayó en el barranco y se mató. Bueno, nos dice aquí entonces Juan Marcos, recuerdan que su nombre verdadero es Juan Marcos, ¿sí? Que se le aparece a los 11 discípulos. ¿Cuánto tiempo se les estuvo apareciendo? 40 días y 40 noches. Es el tiempo que Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos. Y les dio la indicación, ir al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda creación. Lo que habían aprendido durante 3 años los discípulos, eso es lo que tenían que publicarle a la gente. ¿Sí? Todos esos pasajes bíblicos que ustedes ya han leído, que ya han estudiado, la multiplicación de los panes y que sobraron 12 canastos y que le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y en otra ocasión le dio de comer a 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, pero en esa ocasión nada más sobraron 7 canastos de pan. También les enseñaban la institución eucarística, que nuestro Señor Jesucristo dijo, hagan esto en memoria mía, ¿sí? O lo que es la comunión. También les predicaba que se bautizaran, curaban enfermos, ¿sí? Expulsaban demonios, curaban a la gente, ¿no? Eso es lo que tenían que hacer, dice, el que crea y sea bautizado se va a salvar. El que no crea será condenado, así dice Jesucristo. Le dijo a los discípulos, pues es que hay mucha gente que no va a creer, ¿eh? Sí, en la actualidad estamos en el año 2024, en el año 5784 judaico, y mucha gente no cree en Dios, ¿eh? Mucha gente no cree en Jesucristo ni en el Espíritu Santo. No, olvídense, hablan pestes. Pues bueno, a esa gente también hay que decirle que Dios sí existe, ¿no? Y muchas veces pues ellos no nos creen, ni nos van a creer, ¿verdad? No le creen a la iglesia, a la institución. ¿Por qué? Porque pues, la institución ha hecho muchas calamidades durante los últimos 2000 años, ¿no? Entonces, pues no le creen a la institución. Y muchas veces a nosotros tampoco nos creen, ¿no? Y dicen, no, ¿cómo crees tú en eso? Dios fue un invento, Dios no existe. Jesucristo ni existió, ni resucitó, ¿no? Si alguien les dice a ustedes, si Jesucristo no resucitó y no existió Jesucristo, ¿por qué vives en el año 2024? Pues estamos contando desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo sé que estamos equivocados de 4 a 7 años porque nuestros grandes teólogos y estudiosos se equivocaron, ¿no? En la fecha. Pero bueno, estamos en el año 2024. Entonces esa gente que no cree en Jesucristo, pues hay que decirle, oye, bueno, pues no crees en Jesucristo, ¿en qué año vives? Estás contando los años en que nació nuestro Señor Jesucristo hasta la época, ¿no? Hasta la actual. Ellos les van a decir, bueno, pues es lo que el gobierno me impone, ¿no? Ahí sí obedeces, ahí sí haces caso, ¿no? Pero no haces caso a la palabra de Dios, ¿verdad? Y porque Dios no te lo está imponiendo, por eso no le haces caso. Y por eso le haces caso al gobierno, a la sociedad, porque te están diciendo que estamos en el año 2024. Pues sí, ¿no? Porque pues hay otros pueblos que viven otra época, no viven la época que nosotros estamos viviendo del 2024. Miren, les voy a, por ejemplo, ya les dije, ¿no? El calendario o el año judío, pues es el año 5784 ahorita, los judíos, ¿no? Pero los musulmanes van en el año 1446, hermanos, ¿sí? Los chinos van en el año 4720. Entonces si un chino ateo te dice, no, yo no creo, yo no vivo en el año 2024, entonces ¿en qué año vives? En el año 4720. Ah, está bien. Es su año de hoy en la actualidad. Si tienen otro calendario, son los hindúes, viven en el año 1945. ¿Sí? Los armenios viven en el año 1473. Los budistas viven en el año 2567. Y así, hay muchos pueblos que tienen diferentes años, ¿sí? Entonces, si un ateo que está viviendo en el año 2024, pues es porque está aceptando que nació Jesucristo y sí existió. Pero por eso les digo, pues muchos no creen. Y en aquel entonces, pues Jesucristo se los dijo, eso no es algo nuevo, ¿eh? Les dijo, el que sea bautizado y crea, se va a salvar. Y el que no crea, pues se va a condenar. Ni modo. ¿Eh? Y nos sigue diciendo, a los que crean, les van a acompañar muchos signos. Un signo de ellos es que van a echar demonios en mi nombre. En el nombre de Jesucristo, sí, se expulsan los demonios. Sí, hoy en la actualidad hay mucha gente que dirán ustedes, pues eso ni existe. ¿A poco hay gente endemoniada? Sí. Se les mete el demonio porque ellos lo aceptan. No les voy a decir cómo le hacen, porque si no son capaces ustedes de decir, a ver, vamos a experimentar. No, hermanos, no. Y en otra ocasión les voy a decir qué es lo que no deben de hacer para que no se les meta el demonio, ¿eh? Pues sí, pero ahorita no es el momento, ¿no? También nos dice que van a hablar lenguas nuevas.
van a poder predicar en diferentes idiomas, en diferentes lenguas. ¿Sí? Dice aquí, en aquel entonces van a coger las serpientes en sus manos, van a beber veneno mortal y no los va a matar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están con Cristo, que están con Dios. Impondrán las manos a los enfermos y van a quedar sanos. Fíjense todo el poder que les dio a sus discípulos, a los 11 discípulos. Y después llega el Espíritu Santo a todos nosotros y eso deberíamos de hacer, tener esos poderes. Pero no los tenemos porque no creemos, porque tenemos poca fe, porque no nos ponemos a trabajar en las cosas de Dios, porque no conocemos a Dios, no lo amamos verdaderamente. No es lo mismo decir, Dios mío, te amo. No, hermanos. Las obras es lo que habla de nuestro amor ante Dios. Todo lo que hagamos para el bien de los demás, entonces estamos representando que amamos a Dios. En la carta de Santiago, está en la Biblia, es un libro que tenemos ahí en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 17, muy claramente nos dice, una fe sin obras es una fe muerta. ¿Quieres decirme cuánta fe tienes? ¿Cuántas obras tienes? ¿No tienes obras? Entonces no tienes fe, hermano. Sí, porque es muy bonito aprender de las cosas de Dios y ahí quedarse, ¿no? Hay gente que lee las Sagradas Escrituras nada más, las lee. A lo mejor las entiende o no las entiende, o las malentiende, ¿no? Pero no nada más hay que leerlas, hay que estudiarlas, hay que remontarnos al tiempo de ese entonces. ¿Y por qué se dijeron las cosas así? ¿Cómo las dijeron? ¿Sí? ¿Cuál fue el motivo? ¿Quién las dijo? ¿Sí? ¿De qué forma las dijo? ¿A quién se las dijo? Se las dijo a los fariseos, se las dijo a los judíos, se las dijo a los paganos, se las dijo al enfermo, se las dijo a la viuda. ¿Sí? Todo eso tenemos que estudiar para poderlo entender. Entonces, hay que leer la Sagrada Escritura, sí, pero hay que estudiarla y entenderla. Y aparte, interpretarla. Porque, pues, imagínense, nosotros en el Padre Nuestro, que es la oración que rezamos, o invocamos, decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo. Luego, cuando decimos cielo, decimos, ahí están las nubes. No, hermanos, no. La palabra cielo quiere decir en todas partes. Eso quiere decir. Esa es la interpretación que debemos de entender. Dios está en todas partes, es el cielo, ¿sí? En todas partes. Nada más que nosotros cuando decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, pensamos que está en las nubes, allá, en el firmamento, en eso azulito que miramos hacia arriba. No, hermanos, no. Entonces les digo, tenemos que estudiar. El Padre nuestro lo dividimos en 7 partes. No las voy a explicar aquí, las pueden buscar en mi canal de YouTube. Ahí están explicados la oración del Padre Nuestro. Y tenemos que interpretarla y después llevarla a cabo. Entonces, vamos a contarlas. Miren, leerla, estudiarla, entenderla, interpretarla y llevarla a cabo. ¿Sí? Yo siempre les he dicho que para que quieren empezar a leer la Sagrada Escritura, pues lean el Evangelio de Lucas y después los Hechos de los Apóstoles. Después lean Mateo, después lean Marcos y al final Juan. Y después todas las cartas de Pablo, son 13 cartas de Pablo, que les escribió a los romanos, a los efesios, a los de Galacia, a los gálatas, ¿sí? A los de Tesalónica, a los colosenses, le escribió a Timoteo 2 cartas, a Tito. Son 13 cartas que escribió Pablo. Son cartas de evangelización. Le escribió también a Tito, otro amigo de él. Y tenemos 2 cartas de Pedro, del apóstol Pedro. Tenemos 3 cartas de Juan. Aunque dicen que las 2 cartas últimas de Juan no las escribió Juan, sino sus seguidores. Él ya no estaba y le escribieron en nombre de él. Pero que la primera carta sí la escribió él. Eso va a estar muy difícil estudiarlo y saberlo. Tenemos una carta a los hebreos que no sabemos quién la escribió. Y tenemos una carta de Santiago, la que les digo yo, que capítulo 2, versículo 17, en donde nos dice que la fe está acompañada de obras. Y tenemos una carta de Judas, pero no es Judas el apóstol, porque había varios apóstoles que se llamaban Judas, Judas Iscariote, el que se ahorcó. Judas Tadeo, que le decían Tadeo porque es un apodo que le dicen valiente, era primo de nuestro Señor Jesucristo. Judas Tomás, le decían Tomás, pero el Tomás es un apodo, se llamaba Judas. Ninguno de ellos es esa carta. Otros dicen, esa carta es de Judas, del medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, porque tenía un medio hermano, hijo de José. Pues tampoco, no podemos decirlo, no se sabe. Pero bueno, ahí está la carta. Son 26 libros. Y al final tenemos el número 27, que fue anexado ya en el año casi 500, después de la era cristiana, que es el libro de la revelación, que es anteriormente le decían el libro de la manifestación. Después le dijeron
le dijeron el libro de la Revelación, hoy le dicen el libro del Apocalipsis, ¿no? Ay, qué miedo, dice, porque está hablando de profecías. No, hermano, no, no. Ni es de miedo ni está hablando de profecías, no es un libro profético, porque quien lo escribió fue la comunidad juánica, los seguidores de Juan, y ellos no eran profetas. No es lo mismo el libro del Apocalipsis que los libros proféticos que tenemos en el Antiguo Testamento. Acuérdense que en el Antiguo Testamento tenemos 12 profetas menores y 4 profetas mayores. Esos sí son profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los profetas mayores. De esos 4 profetas mayores, Isaías se le dice que es el príncipe de los profetas, porque su profecía es bastante extensa, es grande. Aunque dicen muchos estudiosos que no fue el único Isaías, que eran 3 Isaías, el papá, el hijo y un compañero, que también se llamaba Isaías. Bueno, eso dicen, pero bueno, se le acredita que nada más es a un solo personaje, en ese caso el profeta Isaías. Pero tenemos 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Sofonías, Zacarías y Malaquías. 12 profetas menores. Esos profetas nos dejaron sus libros, ahí están escritos. Pero en el Nuevo Testamento, el único libro que se dice, que la iglesia dice que es profético, es el Apocalipsis. Pero no lo escribió ningún profeta, lo escribió una comunidad juánica. Entonces no es un libro profético. ¿Sí? Habla de la historia de aquel entonces, de los momentos de aquel entonces, de las iglesias, de las 7 iglesias de aquel entonces. ¿Sí? Ya después les voy a platicar con los... Miren, ahí en mi canal de YouTube también está la explicación de todo esto. Lo pueden buscar. Bueno, hermanos, espero que estas lecturas de hoy en día les hayan dado curiosidad. Las pueden leer otra vez. Pidan al Espíritu Santo que los guíe. Recuerden, yo siempre les digo, esta es mi explicación. A mí no me hagan caso. Yo lo único que quiero es que ustedes lo lean, lo estudien, se incorporen en el conocimiento de Dios para que lo amen y se pongan a servirlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Vivan la vida mundana internal, material, sí, hermanos, sí, la puedes vivir. No te preocupes, Dios no te está diciendo que eso no lo hagas. Sí, de una manera honrosa, sin robar, sin mentir, sin dejar de cuidar a tus padres, sin dejar, no levantando falsos testimonios, ¿sí? Y bueno, cumplir con los requisitos, que el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesucristo dijo, y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Pero tienes que ponerte a trabajar con los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya lo tienes. Si ya estás bautizado, pues con mayor razón. Si ya estás confirmado, con mayor razón. Si no lo estás, de todas maneras lo tienes, hermano. Todo el mundo tiene el Espíritu Santo. Que lo acepten es una cosa, que crean en él es otra cosa. ¿Sí? Bueno, hermano, espero que esto te ayude y que pues Dios te bendiga.